Y ya lo tenemos en línea. Héctor, somos Silvia, Marcelo, Laureano. Buenas tardes. ¿Nos escucha, Héctor? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí te escucho perfecto. No sé, Bueno, ustedes, a mí. muy bien, excelente. Héctor, lo molestamos para saber Perfecto. cómo queda este subsidio intercosecha, interzafra, como lo conocemos por ahí más popularmente, y sobre todo cómo se viene a plantear la implementación en Misiones. Bueno, este beneficio este año para la Interzafra que va desde octubre a enero, la Nación oportunamente ya ratificó la voluntad de continuar con este beneficio y tal es así que hace 30 días aproximadamente ya aprobó una resolución con la cantidad de beneficiarios. Entendamos que este beneficio se produce a través de la elevación de un listado de eh, futuros beneficiarios y eso se hace una vez terminada la zafra, es decir, el 30 de septiembre. Entonces, la provincia de Misiones, porque existe un convenio de colaboración entre la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Trabajo de la provincia elevó los primeros días de octubre ese listado, luego hay un trabajo de análisis de entrecruzamientos con el ARCA, lo que era ex AFIP, y con ANSES, y luego sale una resolución aprobatoria, que eso ya salió el mes pasado. Hasta ese momento, hasta hace días atrás, el monto del beneficio era igual al del año anterior, porque tengamos en cuenta de que se está ejecutando un ejercicio económico de un presupuesto del año pasado. Ujú. Entonces, hasta hace algunos días el monto era el mismo, de 64.000 pesos por mes, por 4 meses, y el 15 de noviembre, hace escasos días, nos enteramos de que se sacó una resolución, el, el Ministerio de Capital Humano sacó una resolución, el cual eleva considerablemente los montos, prácticamente casi un 90%, así que el monto para este año es de 123.000, eh, percibibles de manera retroactiva desde el mes de octubre, ¿no? Ujú. Franco, ¿cuántos beneficiarios hay? Bueno, el grueso son de tariferos, prácticamente de tariferos hay aproximadamente unos 6.400, y también hay tabacaleros, un número considerablemente menor, 250 aproximadamente en toda la provincia, ¿no? ¿Cuándo lo van a hacer efectivo el pago? Bueno, como te decía, que ahí hubo una cuestión de que ya aprobada la resolución el mes pasado, ya eso entra para liquidarse. Como bien decía la resolución, el mes de octubre iba a ser de manera retroactiva. Entonces, ahora los primeros días de diciembre se va a percibir el mes de octubre y noviembre, ambos meses juntos, porque obviamente sería mes vencido, ¿no es cierto? Los primeros días de diciembre sería noviembre más octubre, pero va a salir ya, porque eso ya estaba listo para liquidarse, con el monto viejo. Y en el mismo mes de diciembre estimamos que va a salir un pago complementario por esta diferencia y este aumento que hubo, ¿no es cierto? Ya el mes de diciembre, que se va a cobrar en enero, ya saldría obviamente en tiempo y forma con el monto nuevo. Ujú. Y sobre todo, la última vez que estuvo acá en el estudio, charlamos de una auditoría que se estaba haciendo respecto de los beneficiarios, se estaba analizando cada uno de estos beneficios. ¿Qué arrojó esa auditoría y sobre todo detectaron irregularidades, muchas? Bueno, cuando me refería a la auditoría, que sí
se hizo, obviamente, estamos hablando de una auditoría de todos los beneficiarios de todos los programas, ¿sí? No solamente de Interzafra e Intercosecha, ¿no? Pero específicamente, a ver, con respecto a los beneficiarios de Interzafra e Intercosecha, tengamos en cuenta de que más allá del listado que nos pasa la provincia, hay un entrecruzamiento porque los beneficiarios deben reunir ciertas condiciones. Entonces, pasado ese filtro, hay lastimosamente personas que están en esos listados primigenios que luego no lo están, ¿no es cierto? Pero reitero, a ver, y si tenemos en cuenta una comparación, este número entre tareferos y personas que trabajan en el tabaco totalizan aproximadamente unos casi 7.000 beneficiarios. Es más o menos el mismo número al cual se le pagó el beneficio el año anterior y el anterior. O sea, prácticamente es una constante. Entonces entiendo yo de que no puede hablarse de irregularidades. Y donde estamos poniendo el foco es en el programa Volver al Trabajo, que es un programa que justamente fue muy polémico porque tenía otro nombre cuando lo manejaba Desarrollo Social. Tengamos en cuenta que Desarrollo Social en ese momento era un ministerio autónomo. Y cuando asume esta gestión, se le cambia de nombre y se somete a una auditoría. ¿Por qué? Porque en definitiva, quizás ahí el perjudicado es el beneficiario, porque ¿qué pasaba? Había muchas organizaciones intermedias, ¿sí? Que eran las que, entre comillas, afiliaban o hacían los listados, reclutaban a beneficiarios a este programa que hoy se llama Volver al Trabajo. Reitero, antes era el Potenciar. Y para percibir el beneficio mes a mes, esos beneficiarios debían cumplir con una aprobación de estas organizaciones internacionales, es decir, tenían que tener como un visto bueno mensual. Y ahí es de que realmente eran utilizadas en fines que no eran propios para estimular el trabajo o el empleo o una vida digna, sino que eran reclutadas como, entre comillas, mano de obra para hacer reclamos, cortar la ruta, etc. Entonces, lo que hizo la gestión de Javier Milei es eliminar absolutamente a todas las organizaciones sociales y como intermedias, y como ya no había quien las controlara, entonces se decidió que estas beneficiarios sigan percibiendo la asignación y que incluso tienen todavía, porque el programa prevé que cobren durante 2 años, es decir, que a la fecha todavía deben cobrar prácticamente un año sin tener que hacer ningún tipo de labor o contraprestación, ¿sí? Entonces, los de la población BAT, como le llamamos nosotros, Volver al Trabajo, hoy están liberados de esa carga, por así decirlo, que no era bien utilizada. Ahora, lo que se está haciendo es filtrar. ¿Por qué? Porque obviamente había extranjeros, había personas que habían salido del país, y yo también tuve que hacer muchas diligencias. ¿Por qué? Porque obviamente Misiones, a diferencia de otras provincias, es muy usual que el ciudadano trascienda la frontera, ya sea por una cuestión de que tiene familiares, hasta incluso para ir a comprar, para uso personal. Entonces, ¿qué pasaba? En algunas fronteras, ese ciudadano pasaba al extranjero y quizás no asentaba el reingreso. Entonces, para el sistema, porque se filtraba con migraciones en esa auditoría de la cual vos hablás, saltaba de que se había ido y no volvió, claro, o que permaneció meses y a lo mejor él omitió hacer el ingreso con migración. Entonces, en cada caso hubo que hacer los reclamos, ¿no es cierto? Porque muchos eran justificados.
Bueno, y ahí nos enteramos de, lastimosamente, muchas personas que ni siquiera sabían su usuario y su clave al portal de empleo. ¿Cómo es Es esto? decir, que eran tan dependientes de estas organizaciones sociales porque ellos les generaban con su propio mail, o sea, con el mail del puntero de turno, la afiliación y obviamente ellos después no podían hacer el seguimiento. Y lo que pretendemos ahora es que esas personas de ese universo aprovechen todavía el año y medio que les queda con una asignación fija, sin contraprestación, y que se vuelquen a alguno de los programas de capacitación, pero para eso tienen que volver a acceder a su portal, actualizar sus datos, actualizar su currículum, para ver cómo los insertamos, ¿no? Entonces en esa tarea estamos. Héctor, para tener una idea, entre la cantidad de beneficiarios que había en lo que era potenciar y los que ustedes han determinado que pueden seguir ahora, ¿de qué números hablamos para tener un parámetro? Mira, solamente el universo BAT estamos hablando más de 20.000 personas en la provincia de Misiones. Importante. Que es un desafío muy grande, Laureano, porque, a ver, acá cuando este beneficio se termine, y yo entiendo de que no va a ser renovado, hay que decirlo claramente, la tarea titánica que tenemos es 1 año y medio hacia el frente, intentar que todos se reinserten de alguna manera en el mundo laboral, ya sea como dependiente o como cuentapropista, como emprendedores. Pero lo primero, y aprovecho este medio, es lo que queremos decirle a esas personas que se acerquen a las oficinas de empleo, que nosotros tenemos 37 distribuidas en prácticamente la mitad, ¿no? Un poco menos de los municipios de la provincia de Misiones, que se acerquen a las oficinas de empleo, que intenten acceder a los datos del portal, ¿no es cierto? En todo caso, si tienen que cambiar el mail, actualizar la clave, porque es muy importante que ellos actualicen sus datos y sobre todo el sistema del portal prevé que uno actualice su currículum para que nosotros podamos perfilarlo, porque también obviamente esto trabaja en una sinergia con los programas que tenemos para los empresarios, que se le da ciertos beneficios, en tanto y en cuanto tomen personas de nuestra base de datos, ¿no es cierto? Del programa Volver al Trabajo y del programa Fomentar, ¿no? Ahora, de ese universo de 20.000, ¿cuántos tienen que hacer este trámite sí o sí si quieren seguir? Mira, lo recomendable es que todos lo hicieran porque siempre hay cuestiones que actualizar. Es decir, a lo mejor una persona hace 1 año o 6 meses atrás ingresó al portal por última vez, actualizó sus datos, pero ahora, no sé, o cambió de domicilio, cambió de teléfono de contacto o incorporó alguna habilidad, alguna experiencia, alguna expertise, y todo sirve a la hora de perfilar, porque cuando estamos hablando de construir un currículum no es tener una acreditación, o sea, el sistema no le exige que vos puedas acreditar con un certificado de una universidad, instituto técnico, terciario, haber hecho algún curso, sino que, a ver, 6 meses atrás, a lo mejor esa persona se capacitó, ya sea porque estuvo trabajando como ayudante de panadería o algo, me comprende. Entonces, es bueno que ellos actualicen eso y que consignen esa habilidad o esa destreza o ese nuevo perfil, porque ya te digo, para nosotros es mucho más fácil poder ayudarlos de esa manera, ¿no? Sí, hablaba de las auditorías y lo importante que es por ahí hacer esta limpieza, pongamos entre comillas. A ver, ¿qué va a pasar con las denuncias? ¿Están realizando ya de algunas contra las organizaciones, por ejemplo, de algunas irregularidades detectadas? Perdón, ¿me repetís la pregunta? No alcancé a escuchar. Respecto a las denuncias de algunas irregularidades detectadas, ¿ya se están realizando? ¿Cómo se avanza con esto? ¿Denuncias a qué concretamente? No, me refiero a las auditorías
las auditorías realizadas, Sí, sí. si detectan alguna irregularidad, ya están realizando las denuncias Bueno, sí, correspondientes. sí, entendí, perfecto, perfecto. Mira, básicamente la sanción a aplicar Ujú, es la pérdida del beneficio, es decir, cuando por resultado de la auditoría o entre cruzamientos se llega a esa conclusión de que esa persona no era calificable para ese beneficio, hay una interrupción. Primero hay una suspensión ujú. porque puede haber un descargo, puede haber un equívoco, un error administrativo. Entonces, muchas veces, por eso te decía que por ahí se les suspendía el beneficio del volver al trabajo a muchas personas porque en el sistema figuraba de que se habían ido del país. Bueno, las personas se acercaron y nosotros les pedimos que vayan a migraciones, que pidan un historial, y con esa documentación la elevábamos y después se reactivaban. Es decir, tenemos que hacerlo caso por caso, pero la consecuencia normal, un poco respondiendo a tu pregunta, es la pérdida del Sí. beneficio, ¿no es cierto? Claro, tal vez, a ver, me surgen dos preguntas. Una, ¿cuántos perdieron el beneficio? Dos, cuando decíamos que las organizaciones eran las que en definitiva manejaban el beneficio de una persona particular, creo que ahí es donde Marcelo Sí. apunta a si no eran pasibles de una denuncia por esa maniobra. Bueno, mira, te respondo las dos preguntas. El número de bajas es mínimo, realmente prácticamente no mueve la aguja. Ahora, es difícil también eh, efectuar una denuncia a esa asociación intermediaria, más allá de la decisión que se tomó drástica y rotunda de quitarlas del medio entre el Estado y el beneficiario. ¿Por qué? Porque en definitiva, ahí hubo, este, a ver, prima facie y exteriormente viendo, hay siempre la anuencia al beneficiario. Tengamos en cuenta de que no se los obligaba en el sentido estricto de que podía ser una instigación o la comisión de un delito, ¿no? Mm. Pero sí hubo mucho, a ver, ¿cómo decir? Mucho aprovechamiento de personas que quizás con propia preparación, que no estaban familiarizados para hacer un registro, porque también lo podían hacer por internet, ¿no es cierto? Y el sistema estaba, a ver, tengamos en cuenta que el sistema de la gestión anterior estaba preparado para que sí o sí hubiera una organización intermediaria que los registrara y que también los validara mes a mes, ¿sí? O sea, eso, entre comillas, era legal, o sea, obviamente que fue mal utilizado, pero estaba dentro de los términos y condiciones de cómo se ejecutaba el programa en la gestión anterior, Ujú, ¿sí? ujú. Ahora lo que se hizo es modificar esa resolución, eliminarlas, porque obviamente en la práctica se vio de que la contraprestación era ir a cortar la ruta, Ya. ¿me entiendes? Se entiende. Entonces, y la persona era víctima de eso, el beneficiario era víctima, ¿por qué? Porque le decía, bueno, mira, si vos no venís, yo no te pongo el presente, no te doy como que cumpliste la contraprestación y perdés el beneficio. Entonces, había todo un gran temor, ¿no es cierto? Eso se le quitó. Es decir, hoy están liberadas y están muy bien, o sea, todos esos beneficiarios hoy no están obligados a hacer ningún tipo de contraprestación. Ahora quizás ya pasó el tiempo, eso ya a través de los medios se esclareció, pero al inicio, wow, supongamos los primeros meses de este año, todavía, a pesar de que legalmente no existía, quizás había algún tipo de organización o puntero que es difícil de determinar, ¿no es cierto? De que intentaban seguir cooptando, ¿no es cierto? Pero después los medios de difusión se encargaron de publicar de que ya no era y no lo es y no lo va a hacer hasta que termine este beneficio. Lo que sí queremos decirle a esa gente, bueno, de que es bueno que aprovechen este tiempo útil y este tiempo donde están cobrando
un pequeño beneficio para capacitarse. ¿Por qué? Porque la primera condición para encontrar un trabajo digno en el sector privado es estar en condición de empleabilidad, se le llama. Estar en condiciones de empleabilidad es estar apto para un empleo, y para eso requiero tener una aptitud, ciertas habilidades, claro, ¿sí? O tener una aptitud, tener una mínima capacitación en algo para poder ofrecer mi servicio laborativo. Es la única manera que nosotros podemos conectar con las empresas que entiendo también, Laureano, y esto te lo quiero decir, que el año que viene la Secretaría de Trabajo va a poner mucho énfasis en canalizar los beneficios que antes iban quizás a los beneficiarios, que vayan también, y bastante te diría, al empresariado, que se anime y que los vaya ocupando, ¿sí? Crédito fiscal es un programa donde la persona que contrata gente obtiene como una especie de certificación que después la puede canjear al momento de pago con impuestos. Tenemos otro programa que se llama Entrenamiento para el Trabajo, que es como una especie de pasantía donde la persona, el empresario, perdón, que toma a una persona desempleada de nuestra base de datos, sea del VAT o del programa Fomentar, ¿sí? El Estado, primero, garantiza que se puedan registrar en el ARCA con un código que no es una relación de trabajo, porque esa es la primera preocupación del empresario, es decir, yo lo traigo a esta persona y no quiero que después me haga una demanda por despido o por la relación laboral. Entonces se registran como una especie de pasantía, en realidad se llama entrenamiento para el trabajo, y ahí ya tienen beneficios económicos ese trabajador, y también es cierto beneficio también el empresario. Una vez que termina ese ciclo, que le llamamos entrenamiento para el trabajo, ahí se engancha con otro programa donde ahí sí, si vamos a suponer que un empresario tome 5 personas para entrenar y después se queda con 2, ¿sí? También ahí ya hay una relación laboral fidedigna con esos 2, y también hay un beneficio para el empresario. Entonces, yo entiendo que, por lo que estuve hablando con mis superiores, el año que viene la Secretaría de Trabajo o el presupuesto va a estar más afincado a fomentar al empresariado, sobre todo al micro, ¿sí? O al independiente, que también se anima a contratar, ¿no es cierto? De darle algún tipo de estímulo, ¿no es cierto? Correcto. Héctor, gracias por habernos atendido, muy amable. Bueno, gracias, Laureano. Si me permitís, quería simplemente, y hasta a nivel de chivo, por ahí a veces no se conmensura correctamente, ¿no? O no se dimensiona el beneficio que aporta la nación a la provincia, volviendo a lo que iniciamos en esta charla del Interzafra, ¿no? Ya con el monto viejo y tomando en cuenta este beneficio que se cobra por 4 meses, donde el monto viejo era 64.000, son 1.500 millones de pesos que la nación desembolsa en estos beneficios y que son de misioneros. Ahora ese monto supera los 3.000 millones, ¿sí? Entonces, eso hay que decirlo y ponerlo en contexto, ¿no es cierto? Porque es un gran esfuerzo que sigue haciendo la nación, porque es un programa nacional enteramente, ¿no? Eso. Gracias, Héctor, muy amable. Hasta la próxima. Bueno, gracias. Chau, chau. El doctor Héctor Franco es el jefe de la Agencia Territorial Misiones de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación, hablando primero que van a ser 7.000 los beneficiarios que van a tener un incremento del 90% en el subsidio, que la fecha de pago sería diciembre con el monto viejo, pero que después saldría una suplementaria